Bendiciones mis hermanos queridos, Dios los bendiga en esta mañana. Una vez más, gracias le damos al Señor por su amor y su misericordia que nos ha dado la vida en esta mañana y nos permite nuevamente estar junto a ustedes con cada uno de mis hermanos, hermanas y amigos que nos ven y nos visitan en esta plataforma cada día. Damos gloria a Dios, damos gracias a Dios porque sabemos que el Señor mueve su mano y el Señor, Él es el que está con nosotros cada mañana y cada día y nos alienta, nos da palabra de fortaleza, cada día nos da una palabra de exhortación también, pero seguro una promesa para cada uno de nosotros en cada uno de nuestros días. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la iglesia La Luz Verdadera de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina, siendo las 7 de la mañana. Estamos aquí nuevamente juntamente con ustedes, desde aquí, desde pequeña ciudad, este pequeño rinconcito de nuestra iglesia, para compartir con ustedes una breve reflexión también. Así que damos gracias a Dios. Bienvenidos a cada uno de aquellos hermanos que a poco se van conectando, aquellos que mandan mensajes, aquellos que mandan saludos. Les agradecemos de todo corazón y sabemos que el Señor está con nosotros en esta mañana. Amén. ¿Por qué? Porque su palabra es el alimento diario de nuestras vidas, el alimento espiritual. Ya hemos a lo mejor desayunado o estamos por desayunar, pero este es el verdadero desayuno, que podemos alimentarnos a través de su palabra y leer las escrituras cada día. Hoy nos toca leer el capítulo 10, 11 y 12 del libro de Levítico, aquellos que están con este compromiso de leer la palabra de Dios y cada día podemos alentarnos, cada uno de nosotros a través de su palabra. Bienvenido a todos, bienvenida Lorena allí, ya está conectada, bienvenida. Espero que anden bien, que esté todo en orden. Espero que tengas tu Biblia en mano y que me puedas acompañar en esta mañana con la lectura. Vamos a ver un libro, estamos leyendo un libro de la ley de Moisés, la ley levítica, la ley de los sacrificios, holocaustos, ofrenda a Dios. De qué manera deberían presentar la ofrenda cada día, a la mañana y a la tarde. El pueblo de Israel, estamos hablando del pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, los judíos, los hebreos, allí caminando por este desierto, con este tabernáculo portátil que hemos hablado en estos días, este portátil que figura, nos da el ejemplo que somos también nosotros, este templo portátil que cada día nos movemos con la presencia de Dios y andamos en este tiempo en la tierra, haciendo nuestras cosas, adorando y glorificando a Dios cada día, en el templo, en las casas, como dice su palabra. Así que damos gracias a Dios en esta mañana. Y hemos considerado estos libros maravillosos, el libro de Génesis en su totalidad, Éxodo del pueblo de Israel, el camino hacia la tierra prometida. Y en este transcurso como que se detienen un poco y Dios empieza a ordenar el pueblo para que tenga leyes, estatutos, ordenanzas y para que sea un pueblo ordenado. Un pueblo especial, un pueblo diferente a los demás, pueblos que en su alrededor vivían, aquellos que vivían en estas tierras, países o pueblos desordenados, adorando a imágenes, a dioses paganos, pero Dios había escogido este pueblo desde allí de Egipto, cuando escuchó el clamor, pidiéndole y clamándole, allí fue el Señor a buscar a su pueblo adquirido, pueblo admirable, pueblo de Dios. Así que hemos considerado estos libros y estamos en el libro de Levítico, reiteramos el libro de la ley, de cómo debería moverse el pueblo de Dios. Bueno, ¿qué podemos tomar? Hemos hablado también en estos días, ¿qué ejemplos podemos tomar de estos libros? De estas vivencias del pueblo de Israel, de este caminar por allí, por el desierto, que podemos extraer de estos capítulos, de estos versículos, para nosotros, para hoy, para nuestros días. Bueno, hemos dicho que tenemos muchos ejemplos y claras evidencias de la obediencia del pueblo de Dios en su totalidad,
cómo debería obedecer a Dios, cómo presentar su ofrenda, cómo presentarse delante de Dios como sacerdotes. Porque recuerden que Dios nos dijo a nosotros, a cada uno de nosotros, que hoy también somos reyes y sacerdotes, cada uno de nosotros. Tú en tu casa, yo en la mía, pero sacerdotes al fin de un sacerdocio eterno y para siempre. Este sacerdocio levítico no era perpetuo, en sus generaciones sí, de la familia de Aarón, pero fue un sacerdocio que allí quedó en el desierto cuando aparece la figura de nuestro Salvador, Jesucristo. Es el último de los sacerdotes presentados como ofrenda viva. El sacerdocio según la orden diferente, no ya levítica, sino una orden espiritual. Así que estamos leyendo en el capítulo, hoy nos vamos a detener en el capítulo 10 del libro de Levítico, tercer libro del Pentateuco. Recuerden que estos libros los escribe este hombre maravilloso, Moisés, que Dios escoge para llevar a un pueblo adelante, para sacarlo de la esclavitud, para darle instrucciones, para acompañarlos. Un sacerdote que debería hacer todas las tareas, como principal, como figura principal de este pueblo, pero también había escogido a Aarón para acompañarlo, para estar con él, para ser, podríamos decir, su compañero de batalla. Y estaba Aarón allí, elegido por Dios como sumo sacerdote, ¿no? El sacerdote principal, y sus hijos, sus 4 hijos sacerdotes también, su descendencia, y así de generación en generación, ¿no? La tribu de Leví había sido escogida para ordenar todo lo que era lo concerniente al templo, al tabernáculo. Los levitas, allí ellos tenían que trabajar en ese templo día a día, durante todos los días, toda su vida habían sido entregados para el servicio del tabernáculo, para el servicio, para adorar a Dios desde el tabernáculo, desde adentro del tabernáculo hacia Dios. Así que estos hombres habían sido escogidos especialmente, y hemos considerado hasta aquí en este libro todo lo concerniente a la ofrenda de Dios, ritos, formas, rituales, sacrificios y distintos holocaustos. También los holocaustos eran fundamentales, cuáles serían, cómo estarían, qué de forma tendrían que venir, si no tendrían que tener defecto, y todo lo que hemos leído en estos días hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Hemos leído todo lo concerniente al sacerdocio también, sus vestiduras, cómo deberían presentarse. El sumo sacerdote usaba 8 prendas, los hijos eran 4 prendas, hablaba de una diferencia sacerdotal, podríamos decir, una unción especial del sumo sacerdote. No quiere decir que era distinto a los demás, o Dios marcaba una diferencia, sino había una instrucción, había una unción especial en el sacerdote, como hoy en el pastor, como los diáconos, los ancianos. Hay una unción especial que dada por Dios, ¿no? El sacerdocio santo dado por Dios. Así que creemos y hemos considerado estas vestiduras, de qué forma eran cosidas, todo el ornamento de las perlas preciosas, encastradas, y todo concerniente y toda demostración, y todo lo que este sacerdote cargaba era lo que Dios les hablaba a través de este sacerdocio. Todo lo que implicaba ser un sacerdote, cómo debería presentarse delante de Dios, y consecuentemente los hijos también como sacerdotes, cómo deberían presentarse delante del Señor. Así que hemos considerado el sacerdocio, de qué manera correcta se podían presentar. También estos, de la forma correcta, estos lo habían entendido de la manera correcta. Ellos habían entendido bien claro, y lo tenían bien claro, de qué manera ya hemos visto el día de ayer la ofrenda de Aarón, esos 7 días apartados, consagrándose para Dios, de qué manera tenía que presentar su propia ofrenda primero, para presentar por su propio pecado primero. Acá no marcamos la diferencia. Acá el sacerdote, en la misma manera
como el pastor y la iglesia, no, acá no marca una diferencia el Señor. Acá dice la palabra de Dios que somos todos pecadores. Y todos deberemos presentar ofrenda delante de Dios. Primeramente, por supuesto, el líder de la iglesia, el líder espiritual, ¿no? Que nos conduce al pueblo, en este caso Aarón, que iba a conducir a la presencia de Dios, iba a conducirlo al pueblo a una adoración espiritual, debería presentarse debidamente delante del Señor. Era muy, muy estricto en ese momento, muy, muy estricto. Y lo vamos a ver ahora. En este capítulo no era así nomás. No era una cosa liviana, no era una cosa que podíamos pensar. No, era muy, muy estricto. La manera que Dios les había indicado por medio de Moisés a cada una de las ofrendas que deberían presentar por sus vidas y la ofrenda por el pueblo. Este libro contiene muy poco material narrativo, o sea, muy pocas historias, ¿no? De la vivencia del pueblo, pero sí hay muchas leyes y muchas instrucciones. Era necesario que estas instrucciones las tuvieran bien claras, que no se salieran de esas leyes. Hoy nosotros también tenemos que respetar muchas leyes y la tenemos bien clara, sabemos. Por medio de muchas cosas, por ejemplo, un semáforo simple, ¿no? Una luz roja y verde. Tenemos bien claro que la luz roja es un impedimento a cruzar, pero cruzamos muchas veces. ¿Nos ha pasado? Claro que sí. Hemos traspasado el límite o la ley, ¿no? Terrenal, ¿no es cierto? Una ley que han dispuesto en las ciudades, ¿no? A veces cometemos esos errores, estacionamientos, podríamos decir. Muchos errores cometemos y traspasamos la línea. La desobediencia parece que está primero, ¿no? Entonces, y hemos visto en este relato que hay mucho material, muchas instrucciones, pero este capítulo, el que vamos a leer ahora, el capítulo 10, puse aquí, nos ofrece un cambio de ritmo de lectura, ¿vio? Estábamos hasta aquí, veíamos toda la construcción del templo, de los materiales, de las mesas, de los mobiliarios, de los utensilios. Hemos visto todas estas cosas. Hemos llegado hasta cómo era el holocausto, cómo se debía hacer la ofrenda, pero acá hay un cambio, ¿no? Hay un relato que pasó en el pueblo, entre medio, ¿no? De esta construcción, de este caminar, ¿no es cierto? Cambiamos el ritmo de lo que veíamos leyendo, cambió el ritmo de la lectura porque constituye un relato. Sin embargo, el interés se centra en la horrible tragedia registrada en este pasaje. Y vamos a leerlo. Amén. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el pecado de Nadab y Abiú. Estos dos hijos, uno de los dos hijos, de los cuatro, dos hijos de Aarón. Aquel sacerdote santo, el sumo sacerdote y sus cuatro hijos, ¿no? Y dice así la palabra: bienvenidos, hermanas, la familia Mendizábal en esta mañana, bienvenidos, espero que se encuentren bien también. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego. Acá hay algo que vamos a estudiar un poquito ahora, lo que se considera a través de esto, ¿no? Dice: sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Fuego extraño, que él nunca les mandó. Esto es muy importante. Acá hay una desobediencia total, no solo del hombre, sino al hombre, sino a Dios. De las instrucciones de Dios, ¿no? Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron de delante de Jehová. Acá hay una clara evidencia de la mano poderosa de Dios, del fuego consumidor, como es Dios. Fuego es el amor, Dios es amor, claro que sí. La gente de Dios dice: pero ¿cómo Dios es tan y por qué muere tanta gente? No, acá hay una demostración clara de la desobediencia de los hombres. Fuego extraño. Vamos a hablar de estas cositas. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová.
Entonces, versículo 3, dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo. Recuerden ahora, les dice, recuerden lo que Dios nos había dicho. En los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Cayó, no pudo decir nada. Tenía razón Moisés. Ellos lo sabían muy claro, lo tenían muy claro, no podían decir nada. Porque ellos sabían de qué manera se tenían que presentar delante de Dios, las formas correctas, la ofrenda correcta, de la manera correcta, las instrucciones correctas que Dios le había dado a su pueblo, a los sacerdotes en este caso. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafat, hijos de Uziel, tío de Aarón, ahora, ¿no? Y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Es como que Dios se hubiera apartado en ese momento para darles el lugar para entrar a este tabernáculo, a este lugar santo, santísimo, para sacar a estos hombres muertos. Recuerden que aquellos que se acercaban a Dios morían. El pueblo de Israel le dijo a Moisés en un momento, le dijo, ve tú, no vayas a hacer cosa que Dios nos consuma. Ellos conocían, sabían que Dios era fuego consumidor. Entonces como que Dios se aleja un momento, como si fuera así, ¿no? Permite que estos dos hombres que eran familiares de Aarón, no eran sacerdotes, entraron al lugar santo, retiraron los cuerpos y se vuelve a cerrar la puerta y la presencia de Dios desciende nuevamente. Evidentemente parece que fuera de esta manera. Y dice así, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés, versículo 6, dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubras vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incenso que Jehová ha hecho. Realmente dura cosa les pidió Moisés a Aarón, ¿no? A su hermano, sus sobrinos también eran de Moisés, que habían muerto allí de delante de la presencia de Dios. Un fuego extraño que indudablemente Dios no les había pedido que lo presentaran. Había un rito que tenían que cumplir en el momento adecuado, lo tenían que hacer, ya lo habían hecho anteriormente. Estaban como al descanso, ¿no? Descansando ahí fuera del campamento, ahí fuera del tabernáculo, y de repente hay muchas opiniones sobre este tema, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué murieron estos dos hijos que Dios había escogido para el sacerdocio? ¿Qué fuego extraño fue el que presentaron, ¿no? ¿Cuál fue el error grave de esos hombres para morir de esa manera? Tremendo. Una mancha más en la extensa y sórdida historia del pecado. Una mancha más del pueblo de Israel, podríamos decir, ¿no? De este pueblo. Estamos hablando del pueblo de Israel, todavía. Y las instrucciones del ser humano. Esta es una clara evidencia que Dios da instrucciones continuamente, pero el hombre, hay una clara evidencia que no obedece a la voluntad de Dios. Rebelión, podríamos decir, de sus hijos de Aarón. Los hijos de Aarón se rebelaron en contra de la voluntad de Dios. Dijeron, no, lo vamos a hacer a nuestra manera ahora. Vamos a adorar, vamos a hacerlo a nuestra manera. No, esa manera no. Un día me dijeron, ¿por qué la Santa Cena tiene que ser con pan y vino? ¿Por qué tiene que ser así? Podemos hacerlo de otra manera. Bueno, una clara evidencia de que el hombre es rebelde a la voluntad de Dios, a los estatutos y reglamentos y ordenanzas, que son buenas, dice el Señor, para nosotros, para nuestras vidas hoy, ¿no? Eran clara evidencia de que el hombre no había entendido y comprendido que la mano de Dios estaba con ellos, pero también el fuego los acompañaba.
una demostración de dos hombres que decidieron hacer su propia voluntad, siendo sacerdotes, hacer su propia voluntad. El día después podríamos decir también, ¿por qué puse el día después de la ofrenda que Dios acepta? Probablemente nos presentamos de la manera correcta delante de Dios el día sábado, el día domingo, presentamos una ofrenda a Dios agradable, aceptada por Dios. Recuerden que cuando Aarón presenta la ofrenda suya, y eso implicaba de que la ofrenda del pueblo también debería ser de la misma manera, y que Dios iba a aceptar a través de la ofrenda de Aarón la ofrenda del pueblo. O sea que iban en el mismo camino, de la mano iban tomadas estas ofrendas. O sea, se entiende que la ofrenda de Aarón tenía que ser aceptada también, porque cuando descendió el fuego para consumir en el capítulo anterior, en el capítulo 9, tenía dos caminos el fuego ese, como dice acá, y salió fuego, el capítulo 9, el verso 24, mire, un poquito más, el anterior capítulo. Dice, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto. Podría ser de dos maneras. O salir y quemar el holocausto, que pasó así gracias a Dios, o directamente ir al pueblo, como pasó acá ahora. Una ofrenda extraña, un fuego extraño, una ofrenda no aceptada, ¿no? Como Dios lo había dicho. Pero aquí vemos la clara evidencia de que el hombre hace lo correcto también, ¿no? Que es posible que el hombre haga lo correcto, que no nos desviemos de la voluntad de Dios. Es posible. No es imposible, es posible cumplir con los mandamientos de Dios para que Dios acepte esa ofrenda. Aarón hace todas las instrucciones, cumple paso por paso las instrucciones que deberíamos nosotros cumplir paso a paso las instrucciones de Dios. Para que mire cómo cayeron estos dos hombres muertos delante de la presencia de Dios. Hoy probablemente no caigamos muertos físicamente, pero sí espiritualmente. Nos habla de eso también. Podríamos hablar de la rebelión del hombre. Sí, claro que sí. Evidentemente había una rebelión en el corazón del hombre. Dice la palabra de Dios que el corazón del hombre está inclinado siempre al mal, a hacer lo incorrecto. Y tenemos que luchar cada día con eso, ¿no? Fortalecernos en el Señor, como dice Efesios 6. Fortalecernos en el Señor primeramente, después tomar la armadura, ir a pelear la batalla, pero primero fortalecernos, y fortalecernos significa o implica una constante presentarnos delante del Señor, instruirnos con su palabra, leer con su palabra, consumir la palabra de Dios, comer la palabra de Dios, estar con la iglesia, congregar, seguir todas las instrucciones completas delante del Señor, no algunas. Yo hago esto porque a mí me parece que es así. No debe ser así. Tiene que ser a la manera que Dios nos ha dicho, en todo sentido, tanto cuerpo, físico, cumplir lo que Dios nos enseña, pero también lo espiritual, de qué manera, la ofrenda a Dios, de qué manera tiene que ser, los estatutos, cumplirlos. De esa manera no corremos peligro a que Dios, o no estamos en duda si es realmente así o no. No, cumplir con lo que Dios nos pide, porque esa nos da la seguridad, la certeza de que Dios está con nosotros. De esta manera. Evidentemente el orgullo de Nabat y Abiú, temerarios, y arriesgaron sus vidas. Tremenda. Hay mucha gente que hoy así, temerarios, que arriesgan su propia vida, la de su familia incluso, por presentar fuego extraños, la voluntad del hombre. Yo lo hago a mi manera. A mí me gusta así y yo lo hago así. El pastor me dice, no. Yo doy gracias a Dios porque sé que mis hermanos y mis hermanos que me escuchan son dóciles a Dios. No es capricho del pastor, sino la palabra de Dios que nos indica de qué manera tenemos que hacerlo. Y todos tenemos que obedecer, desde el sacerdote, desde el pastor hasta el pueblo, hasta el último niño. Cumplir con el mandamiento de Dios.
con el mandato, con lo que Dios nos pide. Sacar este orgullo, esta soberbia del hombre, esta altivez, el ego que se levanta. Está sentado, como una vez di una enseñanza, en el centro del corazón del hombre. Ahí en la mente hay una silla y el ego está ahí sentado. Ahí sigue. Con esto tenemos que lidiar todos los días y pedirle al Señor, quita de nosotros todas estas cosas. Que pueda obedecer la palabra, que pueda cumplir los mandamientos, estatutos. Pero evidentemente el orgullo era de estos dos hombres fue temerario y fue tremendo lo que hicieron estos jóvenes. Hemos visto y hemos leído cómo deberían consagrarse estos dos hombres. Todos se tenían que consagrar de una manera y vemos que las evidencias y las instrucciones fueron clarísimas. Hasta nosotros podríamos ser sacerdotes de este tiempo, creo, ¿o no? Cumplir con todos estos ritos, sí, podríamos haberlo hecho. Difícil, veo que muchas cosas había que cumplir, ¿no? El animal limpio, lavado, las entrañas, todo eso era, si usted lo lee detenidamente, se da cuenta de que no era tan difícil, que era toda una repetición, ¿no? Todos los días una repetición, llega el hábito, a formarse un hábito, después de varios días de hacer lo mismo, que ya lo hace por inercia, ¿no? Y el pueblo lo hacía así, debería, y ya lo sabía, lo tenía bien claro, asumido la responsabilidad incluso de un sacerdote. Pero no, evidentemente en algún momento se desviaron. Y aquí vemos claramente en este libro el carácter santo de Dios, un fuego consumidor en este libro. Pero también vemos, no nos vamos a escapar nosotros, no estamos exentos de este fuego consumidor. ¿Recuerdan? En el Nuevo Testamento hay una clara evidencia de un hombre y una mujer que le mintieron a Dios. ¿Podría haber para qué lo hicieron? No sé, ¿no? Porque capricho, el ego, el orgullo, la soberbia, la altivez, lo hago a mi manera, porque sé que Dios, pero evidentemente a Dios no se le escapa nada. Que Dios está atento a todas las cosas, conoce tu pensamiento, tu caminar, el mío, mis pensamientos, mis pasos. A Dios no se le escapa nada. Él va anotando todas las cosas. Él no deja pasar. Recuerden que la ofrenda esta de Aarón fue por el pecado del becerro de oro. No dejó pasar nada a Dios. Él le debía a Aarón un arrepentimiento genuino. Y era el sumo sacerdote. Pero estos hombres, Ananías y Zafira, una clara evidencia de que Dios también en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, es fuego consumidor. Esta pareja cayó muerta, uno tras otro, sin dudarlo, sin titubear. Fuego consumidor. Usted podría decir, bueno, no le hicieron un juicio, no. Fuego consumidor, una clara demostración de poder de Dios, lo santo de Dios. La muerte era el pago del pecado. Evidentemente aquí hablamos de dos hombres que pecaron delante del Señor. No siguieron los reglamentos, estatutos, las ordenanzas, pecaron delante de Dios y Dios dice los consumió. También hay un pensamiento también que estos dos hombres, el fuego que presentaron delante de Dios fue porque entraron al lugar santísimo, abrieron la cortina y dice que salía fuego desde allí y Dios hablaba a través de ese fuego, ¿no? Esa llama que prendía, ese fuego del altar, un fuego, porque vemos que salió fuego de delante de Jehová, dice el versículo 24. Era un fuego especial y dice que los consumió porque ellos presentaron un fuego extraño, un fuego fuera del estatuto, de la ordenanza de Dios, algo que Dios no les había pedido. Y como habían tomado, según dicen algunos también, habían bebido, ¿por qué decimos esto? Porque después de esto da unas directivas Moisés sobre el sacerdote que no debería tomar vino ni sidra para entrar. O sea, que quiere decir que ahí hay algo también que podemos ver, una clara evidencia que estos hombres no estaban en condiciones correctas para presentarse delante de Dios. Tremendo.
analizamos en nuestro pensamiento, analizamos después de leer estos capítulos y estos versículos, tenemos nuestro propio análisis de nuestras propias vidas, de qué manera nos presentamos delante del Señor, de qué manera nos presentamos cada día. Es para pensar, para analizar, y si no es la manera correcta de pedir perdón a Dios, hoy tenemos esa posibilidad, ese privilegio de ir delante del Señor y pedir perdón. Y dice la palabra de Dios que su misericordia se renueva cada mañana, que Él está atento al clamor de su pueblo, que la oración eficaz del justo puede mucho. Y podemos decir de muchos versículos que hablan del perdón, de la misericordia, de la bondad de Dios hoy. No estamos expuestos, pero sabemos que Dios es fuego consumidor. Dice que el que practica el pecado. Tenemos que ver eso, ¿no? Acá estos hombres eran, como que sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Porque no habían considerado los pasos que deberían seguir como sacerdotes, ¿no? Y dijeron, lo vamos a hacer así porque a nosotros se nos antoja, podríamos decir. Hay muchos hombres y mujeres así, con ese antojo, ¿vio?, de hacerlo a la manera de ellos y no a la manera de Dios. Cuando uno los corrige, los exhorta, se enojan, se van de la iglesia, se enojan con el pastor, pero no solo con el pastor, se enojan con la congregación, ¿vio? Se van y no saludan más a nadie después. No solo al pastor, sino a la congregación. Entonces hay una clara evidencia que hay un orgullo, la soberbia, todavía están aferrados a sus vidas, ¿no?, que no han sacado eso de su vida. El pecado, un pecado actual, podemos decir, que hoy pasa a menudo y sigue pasando día a día, no solo en este pueblo, sino sigue pasando en el pueblo espiritual, de estos dos pueblos que Dios sacó y hizo un pueblo espiritual para Él. Reyes y sacerdotes, ya somos todos sacerdotes aquí. Acá deberemos presentar ofrenda a todos nosotros individualmente, porque dice la palabra de Dios que la salvación es individual, que eso era sombra de lo que ha de venir. Estos sacrificios, estos holocaustos, era la sombra hasta que el Mesías príncipe iba a aparecer en la escena de la humanidad, donde Él entregaba su vida, el último cordero inmolado, allí en la cruz, para sacrificio total de toda la humanidad. Ya no había más que había que presentar animales sin defecto. Él era el cordero sin defecto delante de aquella cruz, clavado allí por tu pecado y por el mío. Él moría por tu pecado y por el mío. Ya estaba la paga, acá no estaba el cordero. Acá murieron por sus propios errores. Pagaron la consecuencia de su pecado gravísimo de delante de Dios. Gravísimo, ¿por qué? Porque habían infringido en la ley de Dios. Y bueno, acá vamos a dar un bosquejo de lo que vamos a leer en este capítulo. Desde el versículo 1 al 5, el incidente que hemos hablado de la muerte de estos dos jóvenes. Desde el versículo 6 al 11, instrucciones de la consecuencia del incidente. Ahora hay una consecuencia, porque la paga del pecado es la muerte. Está la consecuencia del pecado y Dios ahora da instrucciones de qué manera de no volver a cometer ese error. Al pueblo de Dios le dice, ¿no? Y desde el versículo 12 al 20 hay un mandato. Parecía que hubiera un cambio y ahí vamos a ver en el capítulo 11, acá, animales limpios, inmundos, ya daba instrucciones de qué manera, ya incluso alimentarse, tenía que ser santo, de qué manera. Gracias, hermano, Dios les bendiga, muy buenos días. Así que creemos que en este tiempo, hermanos, también Dios nos habla y nos instruye hasta a través de estos capítulos, que hoy vamos a leer el capítulo 10, el capítulo 11 y el capítulo 12. Pero principalmente me he detenido en este capítulo, no he podido avanzar. ¿Por qué? Porque nos habla muy directamente a nosotros en el día de hoy, de qué manera estamos presentando la ofrenda. Presentaremos un fuego extraño delante del Señor. Es de la manera correcta que lo estamos haciendo. Realmente nos hemos santificado, nos hemos consagrado para presentarnos, porque acá hay una clara evidencia que Dios acá no hace diferencia. Acá hay una demostración de que
Incluso los sacerdotes le erramos cada día. Y como reyes y sacerdotes que somos, porque a veces le hablamos de otra persona, a veces hablamos de otras gentes que cometen errores, a veces, como dice la palabra de Dios también, ¿no? Mira tu propia viga. Miramos la paja de los demás, pero tenemos una viga tan grande nosotros. Y Dios es misericordioso, ¿no? Y nos da advertencias sobre esto cada día. La palabra de Dios es una advertencia de cada día, una instrucción diaria de cómo vivir. Fuera de esto, hermanos, haríamos como estos dos jóvenes, si no tuviéramos esta instrucción. Gracias a Dios que hoy tenemos este manual de instrucción, para seguir todas las instrucciones de parte de Dios. Bueno, les dejo esta reflexión en esta mañana, en este día, en este hermoso día que el Señor nos ha regalado. Este pecado de Nadab y Abiú. Léanlo. Es interesante. Todo el capítulo, los 20 versículos. Aarón no pudo hacer nada. No pudo llorar por sus hijos. Tremendo, hermano, tremendo. Ese fuego que sale del altar, un fuego consumidor. Por eso nos debemos presentar de delante de Dios debidamente, santos, irreprensibles. Las instrucciones que Dios le da a Pablo allí en Timoteo de cómo debe ser un sacerdote, de cómo debe ser un anciano, de cómo debe ser un diácono, sin doblez, no dado al vino, y la instrucción santa, marido de una sola mujer, irreprensible, quiere decir que tiene que ser de una manera especial para presentarse al Señor, pero por supuesto que somos todos pecadores y nos levantamos cada mañana y la misericordia de Dios se renueva y nos presentamos nuevamente a Dios y nos pedimos perdón porque hemos pecado, porque sí, porque hemos pensado mal, hemos hablado mal, hemos soltado una palabra que dice la palabra de Dios que lo que abunda en tu corazón habla tu boca. Lo vemos y lo escuchamos y lo hacemos cada día nosotros también. Así que pidamos a Dios misericordia. Ese fuego del altar sea para consumir la ofrenda, no para que, esta es la reflexión, el fuego consumidor de Dios, que ese fuego del altar en esta mañana salga para consumir la ofrenda, no en nuestras vidas. Gracias al Señor. Amén. Así que les dejo esta reflexión, este capítulo que vamos a leer, el capítulo 10, el capítulo 11 y el capítulo 12. Tremendo. Después viene el capítulo 13, las leyes acerca de la lepra. Hay mucho para hablar de eso. Es una enfermedad mortal para el hombre, la lepra. Así que damos gracias a Dios y oramos. Lo presentamos al Señor en esta mañana. Si me acompañan, cierren sus ojos, hermano, en esta mañana y demos gracias a Dios. Porque la misericordia de Dios nos da vida, nos da fortaleza. Su misericordia que es absoluta para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestro hogar. Señor, hoy te presentamos, Señor, como ofrenda agradable delante de ti, Señor. Pedimos perdón primeramente. Nos despojamos, Señor, de nuestra voluntad. Nos amalgamamos a tu voluntad en esta mañana. Señor, nos aferramos a tu palabra, a tus mandamientos, a tus estatutos, a tus ordenanzas. Queremos cumplirlo. No es imposible, Padre. Los podemos cumplir, Señor, porque tú nos reduciste a dos grandes mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, servirle a Él solamente, Señor, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, estas dos instrucciones son, Señor, para nosotros el pan de vida de cada día, el pan de vida de cada día. Esta instrucción, estos mandamientos nos fortalecen a cada uno, nos acercan a ti, Señor, cada día más cerca a ti, Señor, porque sabemos, Señor, que si cumplimos, Señor, debidamente, nos podemos presentar delante de ti, allí en aquel lugar donde tú has preparado morada para nosotros, así en el cielo, Señor, como dice tu palabra, Señor, nos presentaremos delante de ti, Señor amado. Padre Santo, gracias, ayúdanos a santificarnos cada día más, a consagrarnos cada día más, Señor, para amarte, Señor, cada día más, para amar a nuestro prójimo, Señor, como a nosotros mismos. Padre, gracias,
te presentamos nuestras vidas como ofrenda, te pedimos que tengas misericordia, que ese fuego consumidor, Señor, hoy sea para quemar nuestra ofrenda que vamos a presentar, Señor, en este momento. Señor, la ofrenda de oración, Señor, de delante de ti, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos por todo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga en esta mañana, hermanos, y que el Señor tenga misericordia de nosotros, y que demos gracias a Dios porque hoy nos dio la vida nuevamente. Hoy estamos vivos gracias a su gracia, que es eterna y para siempre. Le damos gloria a Dios, nos vemos mañana, nos encontramos nuevamente, mañana viernes, ya culminamos la semana. Estamos en el devocional número 34, van pasando los días, y vamos leyendo la palabra de Dios y así culminaremos este año, leyendo la palabra. Que Dios nos ayude a seguir cada día y no dejar, y seguir adelante. Dios te bendiga mucho. Nos vemos pronto. Estamos en esta campaña aquí en Tandil con nuestros hermanos, el equipo de Carlos Anacondia. Él no va a estar seguro. Él está viendo a través de la cámara, de la televisión. Hoy comenzaban, decían también, a través de Canal Luz. Así que todos aquellos que tienen Canal Luz pueden ver la retransmisión en directo de la campaña, de lo que acontece, de los milagros que Dios está haciendo en Tandil. Estamos orando para que Dios haga su voluntad, los milagros en esta campaña, que este Tandil lo declaramos para Cristo. Así que allí estamos intercediendo, oramos en la campaña. Mucha gente se acerca, pero también el Señor va a hacer grandes obras en estos días. Así que ya estamos, hoy es el tercer día de campaña. Son 5 días consecutivos hasta el día sábado. Así que no perdamos la esperanza. Dios está haciendo grandes cosas en este tiempo. Así que saludamos a todos los amigos que nos ven indirectamente más tarde, no en vivo, sino retransmitido. Compartan los devocionales, entren al canal de YouTube, regístrense ahí, pongan la campanita, ayúdennos, hermanos, a seguir adelante, a compartir la palabra de Dios. Solamente ese es nuestro interés, poder seguir compartiendo, aprovechar estas redes, porque en YouTube nos piden al menos seguidores, una cantidad de seguidores para transmitir en vivo. Así que lo podamos hacer, que podamos estar ahí, compartir con amigos, con familiares, los devocionales, la instrucción de la palabra de Dios. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana nuevamente a partir de las 7 de la mañana. Muchas bendiciones.